15. Hoy vamos a terminar el capítulo 15 del libro de Juan. ¿Cuántos han estado en el libro de Juan esta semana meditando algunas preguntas que hemos tenido? ¿Recuerdan lo que hemos hablado sobre la semana pasada, sobre una real amistad con Jesús? Y el tema del día de hoy es aborrecidos por el mundo. Aborrecidos por el mundo. Y recuerda dónde estamos. Estamos en donde, el aposento alto. Jesús estaba a punto de ser apresado. Había salido Judas, el traidor, y ahora le estaba dando las últimas indicaciones, estando juntos. Luego volvía a estar junto con ellos. ¿Cuándo? Cuando una vez que hubiera resucitado. Pero la semana pasada pudimos aprender las marcas de una amistad real con Jesús. ¿Recuerdan cuál era la primera? Amor. La segunda era obediencia. La tercera era gozo desbordante. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Por qué era el gozo? Si ellos iban a ser perseguidos, él iba a ser apresado. Porque como cantábamos ahorita, nosotros podemos tener gozo en medio de las circunstancias si Cristo realmente es mi Señor. Si yo estoy entendiendo, hay un gozo desbordante, amor entre los hermanos. Y recuerdan que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, el Padre se lo dará, porque nuestras oraciones serán cada día ¿cómo? Cada día esas oraciones serán más parecidas a las de Cristo, porque nos estamos alineando con su voluntad. Ahora sí, habiendo hecho un pequeño resumen de dónde estamos, qué estaba pasando, Jesús va a pasar ahora del amor. Ámense entre ustedes porque el mundo los va a aborrecer. Y le está diciendo, la fortaleza del cristiano, ¿dónde debe estar? En el amor de los otros, porque del mundo, no esperen nada del mundo, porque el mundo, si usted camina como cristiano, del mundo va a recibir rechazo. Mira, ¿por qué a mí no me rechazan? Pues revise su cristianismo, ¿qué tal es? Porque si usted no lo están rechazando en un lugar, quiere decir que usted no está representando a Cristo en ese lugar, y eso es bien peligroso. Ahora sí, vamos a Juan, capítulo 15, del 18 al 27, y vamos a leer juntos. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Así que vayamos al texto el día de hoy. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo les hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me han aborrecido. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí y desde el principio. Padre Celestial, ayúdanos con esta palabra el día de hoy, Señor. El hombre no tiene nada bueno que decir si no es inspirado por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito y necesitamos corazones abiertos, mentes dispuestas, bocas dispuestas para poder entender el mensaje del día de hoy. La realidad del cristiano. Ayúdanos, Señor, y haz una obra especial, fruto en abundancia, y podamos irnos a este lugar gozosos a pesar de que el texto es un poco complicado por el sistema donde vivimos, pero hay un gozo en el cristiano. Ayúdanos a vivir en ese gozo, en Cristo Jesús. Amén. Así que el primer punto es aborrecidos por conocer a Dios. Resulta que habían dos jovencitas, una se llamaba Chui Chin y la otra Xiu Su, dos chinas. Estaban en el tiempo del comunismo, en el año 66 al 69, y resulta que esto le escribe un compañero de celda. Resulta que él observaba desde la celda a estas dos jóvenes que estaban presas por seguir y predicar a Cristo en una China comunista. Y dice que
veía a las jóvenes con rostros pálidos, pero hermosas, se veía la cara hermosa. Decía que estaban tristes, pero se veían dulces y habían decidido someterse a la muerte por no negar su fe. Resulta que venía un hombre, esto todo lo escribe el compañero de celda, escoltado, y venía junto, y era, ¿sabe quién era? Era su pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes había sido puesto con ellas y le dijeron, si tú las matas te dejamos libre. Resulta que venía escoltado con los guardias, con revólver en mano. Era su pastor de jóvenes que también había sido sentenciado a morir, pero le habían dado la tentativa de si las mataba, él quedaba libre. Las dos jóvenes, al ver al pastor de jóvenes, le hicieron una reverencia. Le expresaron su respeto. Y él le dijo, las dos jóvenes hablaban en voz baja y de repente una se dirigió a él y le dijo, antes que dispares, queremos darte las gracias de todo corazón por lo que ha significado en nuestras vidas. Nos bautizaste, nos enseñaste el camino de la vida eterna y nos serviste la Santa Comunión con las mismas manos que hoy tienes ese revólver. También nos enseñaste que nosotros los cristianos somos débiles y que somos capaces de cometer actos terribles. Pero lo mismo, dice, pueden ser perdonados. Cuando te sientas remordimiento por lo que vas a hacer, no reacciones como Judas que se desesperó. Reacciona como Pedro que se arrepintió. Que Dios te bendiga y recuerda que nuestro último pensamiento sobre ti no va a ser de indignación ni de odio. Cada cual pasamos momentos de tiniebla. Dios te recompense por todo el bien que has hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Nosotras moriremos agradecidas contigo. Ambas, después de hablar, ¿verdad?, se inclinaron respetuosamente ante su pastor. El corazón de este pastor estaba endurecido y finalmente las mató. Y él murió a los días porque no le cumplieron la promesa de liberarlos si él las mataba. Es lo que hace un discípulo cuando me persiguen. Responde como ellas respondieron, con ese amor y fueron dignas de ser seguidas, se sintieron dignas por ser seguidas por la causa de Cristo. ¿Se han preguntado ustedes por qué este odio del mundo y por qué el rechazo a los cristianos? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Su punto dice el mundo odia a Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que de los versículos 12 al 17, él les había hablado del amor. Ámense. Ámense como yo les he amado. No hay mayor amor que este. Ese amor compártenlo porque lo van a necesitar para vivir en un mundo que me odia a mí. Y por consiguiente, ¿a quién van a odiar? A ustedes, a nosotros. Mundo. ¿Qué significa la palabra mundo? Porque no se refiere al planeta como tal. La palabra mundo habla de un sistema de valores. Habla de una estructura de una sociedad. Habla un mundo que vive, o con un grupo de personas que vive independiente y hostilmente hacia Dios y todo lo que Él representa. El sistema de valores caídos es el que vive la gente del mundo. Es un sistema ideológico que, ¿verdad?, nosotros a veces escuchamos a la gente hablar y hablan cosas que nosotros ya no pensamos y nos parecen extrañas. Es un mundo que fomenta, un sistema de valores que fomenta el egoísmo, la autosuficiencia, el materialismo y los deseos pecaminosos, y que tiene un príncipe que es el que gobierna, que es Satanás. Satanás, ¿verdad?, controla ese sistema. Y recuerden que nosotros nos sacaron de ese sistema y por eso es ese rechazo a nosotros, porque rechazan ¿a quién? El rechazo no es a nosotros, aunque nosotros somos rechazados, rechazo es a Dios y a todo lo que Él represente y a todo el que lo siga. Dice Primera de Juan 2:16, señala que este sistema tiene una manera de pensar que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si lo ponemos un poco más, ¿qué significa la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida, que es el sistema, una de las cosas que vive el mundo, es buscar reconocimiento y admiración o gloria personal y el orgullo. ¿Será esto común en este mundo? Eso buscar la gloria personal, la autoexaltación, cuando el valor cristiano es la humildad. La humildad, ¿cómo considera el mundo la humildad? ¿No es tonto ser humilde en este mundo? Hay que ser vivo y no dejarse de los demás. Así que este sistema promueve la admiración y la gloria personal. Por eso tú le preguntas hoy a la gente,
¿verdad? Y ya muchos no quieren ir a la universidad si tienen la posibilidad, sino quieren ser gente famosa y se meten a hacer lo que es youtubers y tantas cosas, porque ellos lo que quieren es likes, quieren ser sin mucho esfuerzo. La segunda, le dije, es la deseo de los ojos, que es la ambición de tener, la codicia, la riqueza, el materialismo, el estatus y las posiciones, cuando el valor bíblico es sabiduría y aprender a tener contentamiento como lo que se vive. ¿Y qué es los deseos de la carne? El otro pensamiento, estamos hablando de cómo crea el mundo. Es el orgullo de logros, posesiones, apetitos físicos y sensuales sin límite. Así que cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos dice, ese no es el valor, lo saca de ese sistema y ahora nosotros rechazamos ese sistema. Nos agrada pisar en la carne, pero ya no vivimos. Los creyentes debemos rechazar todo este tipo de cosas. Esta ideología debemos rechazarla. Pregunto yo la primera pregunta, ¿evalúas tus decisiones? ¿Estas decisiones están formadas por el Evangelio o tienen que ver algo con el sistema? Pregúntate diariamente, ¿refleja a Cristo? ¿A qué estamos reflejando nosotros donde estamos? Sé que hay lugares que te dicen, no te contraté para que prediques, indudablemente. Pero en cuanto a las cosas que se te presentan, ¿cómo estás reaccionando? Imagínate que yo tengo una situación en un trabajo que no tengo material y me pongo a renegar, a maldecir. ¿Estoy reaccionando como reaccionaría un cristiano? No estoy diciendo que saques una Biblia y prediques, pero estoy reaccionando. ¿Cuál es mi reacción ante las cosas del mundo? ¿Has pensado por qué el mundo odia a Jesús? ¿Sabe qué dice Juan 7:7? El mundo odia a Jesús porque Él expone que sus acciones son malas. Ese es el techo. Cuando Jesús llegó, recuerden qué pasó con los fariseos. Los fariseos apretaban los dientes de la rabia porque Jesús exponía que ellos eran unos falsos líderes religiosos. Así que el mundo odia a Jesús porque Él expuso su pecado. El odio, dice el pastor Michelén, que el mundo se le revienta que Jesús sea el Señor. Le revienta, esa fue la palabra que usó literal. Le revienta y le fastidia que haya que obedecer a alguien. Por eso el mundo odia a Jesús. Y por eso tú a veces cuando alguien te dice algo, te sale lo del mundo, te sale la carne, pero ¿por qué tengo que hacer eso? La venida de Jesús trajo todo un revuelo a este mundo, emociones, porque unos dejaban todo para seguirlo, pero otros le odiaban hasta quererlo matar y lo mataron. ¿Cómo respondió Jesús? Que es lo importante para nosotros. Jesús no respondió con violencia, Jesús no buscó venganza, respondió la verdad, respondió con amor sacrificial. ¿Qué desafíos pues, estás enfrentando tú alguna vez? Si te han perseguido, si te han criticado, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo reaccionas ante el rechazo del sistema? Estoy hablando de un lugar, a veces tú vas a visitar a un familiar y se te rechaza. Se te rechaza que no estás de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionamos? Ponemos a defensivas, tenemos compasión. ¿Has visto tú un cambio de las personas que te rodean una vez que empiezas a implementar en tu vida el vivir cristiano y el querer compartir? ¿Sabes que Dios es bueno por esto? ¿Cómo que Dios? Si tú trabajaste eso, no te lo regaló nadie. ¿Has visto has perdido amistades desde el momento que conociste a Jesús? En tu diario caminar sientes que ya no encajas. Yo a veces estoy en lugares y siento que no encajo. ¿Qué ha pasado? Aún gente muy querida, muy familiar, yo no encajo con lo que ellos están diciendo. No se lo digo, pero eso me hace entender, Señor, por su gracia, que yo no pertenezco y que estoy agradecido porque ellos no han sido salidos. Así que, siguiendo casi a ir al segundo punto, el mundo odia a Jesús porque Él expone su pecado y a odiar a Jesús, nos odian a nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia en 1 Pedro 5:8? Sean de un espíritu sobrios y estén alerta porque su adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? ¿Sabe que los creyentes son el objetivo de Satanás y del mundo? ¿Y qué quieren? No nos pueden destruir. Lo que quieren es destruir nuestra fe. Quieren que nos desanimemos. Quiere que no perseveremos. Los creyentes han salido del mundo y ya no comparten sus valores. Y a ellos les molesta, al sistema le molesta que yo no comparta esos valores. ¿Sabe que la Biblia condena la amistad con el mundo? Amado, imagínate que tú lleves un uniforme, que tú estés jugando, ponte Venezuela-Argentina, o México-Argentina, que tienen como más
Como que no se aguantan los mexicanos o los argentinos. Y tú te tengas la camiseta de México. Y cuando te vean ayudando ayudando a los argentinos. Así es un cristiano que no se comporta como cristiano viviendo en el mundo. Es ayuda al sistema. No está haciendo, no está ahí, no está jugando para el equipo de Jesús. Jesús dice que hay dos equipos solamente. Los que le aman y los que le rechazan. Pregunto yo, ¿para qué equipo está jugando? ¿Los cristianos saben que los cristianos somos la estrategia de Dios en este mundo? ¿Para qué tú crees que yo estamos aquí? Es la estrategia de Dios para mostrar su amor, su misericordia, para proclamar la verdad. Si el mundo nos aborrece, dice, como cristianos seremos aborrecidos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús quería que los 11 discípulos, una vez salieran de ahí, supieran a qué se iban a enfrentar. Recuerden que de esos 11 todos fueron decapitados, crucificados. Ustedes ámense. Andrés, apoye a Pedro. Pedro, apoya a Jacobo. Estén pendientes los unos a los otros, porque este es el único círculo que yo les doy para que se fortalezcan. Si no se aman aquí, ¿cómo van a tener ustedes fuerza para seguir adelante? ¿Usted no le ha pasado que llega a la iglesia y como que hoy sí estamos hablando el mismo idioma, tenemos las mismas preocupaciones? Tú le dices a la gente, pero mire, cuidado con ese muchacho, mire lo que le están enseñando. Mire, ¿cuál es el problema? Tiene que aprender, así como que... Y nosotros aquí más preocupados por la juventud, por la niñez, por los matrimonios. Eso sí, si no funciona, se busca otro. Pero si el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo a la iglesia, si el matrimonio se hizo para exaltar a Cristo, si las relaciones para eso, entonces no esperen que su vida individual o vida como iglesia sea inmune a estos ataques, hermanos. Estamos en una guerra. Recuerden que la guerra ha sido vencida. Eso sí, la guerra ha sido vencida. Y el rechazo de los creyentes, el rechazo a Jesús. Dice, para que Satanás no tome ventaja de vosotros, pues no ignoremos sus planes. ¿Quiere que lo diga en criollo? Guerra avisada no mata soldados. Él está diciendo que ustedes vamos a tener una guerra. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos, aprender la palabra, orar. Saben que el mundo no es neutral. El mundo no es neutral. El mundo o está contigo o está contra ti. Tú dirías, pero yo, este es un hombre muy exagerado. ¿Cómo estás diciendo que el mundo es? Bueno, yo te invito a que tú vayas a un lugar público y empieces a hablar de Jesús. A ver si no te van a mandar a callar. Vete al colegio de tu hijo. Cuando vayan a entregarle ahorita, bueno, ya pasó. Ahora ya está en vacaciones. Pero vaya y dice, me permiten, padres y representantes, yo quiero dar un testimonio de mi fe en Cristo. ¿Qué cree usted que van a hacer? ¿Ah? ¿Usted cree que la van a dejar hablar? ¿Usted cree, o si la dejan hablar, usted cree que usted ahí perdió todo contacto, toda amistad, toda cualquier posibilidad de algo con alguien? A menos, claro, yo sé que al final vamos a hablar que Dios tiene personas que ha llamado a fe. Y tenemos que hacerlo, pero la mayoría, dice la Biblia, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí a ustedes. ¿Sabe que salimos del mundo porque Él nos sacó del mundo? Yo los elegí a ustedes. ¿Y sabe qué significa la palabra elegir? Es separar, es santificar. Santificar es separar algo para uso exclusivo. Primero lo saco y después lo consagro. Entonces el Señor nos sacó del mundo, ¿para qué? Para que luego nos consagremos a Él. Y eso es lo que llama santificar. Cuando usted va a traer las ofrendas, usted santifica las ofrendas porque aparta. Ay, voy a apartar $10 para el Señor el fin de semana. Eso está apartado para uso exclusivo del Señor. Y nosotros hemos sido apartados de todo el mundo para uso exclusivo del Señor. Estaba escuchando con mi esposa esta mañana lo que hizo Jonás, ¿verdad? Jonás había sido separado para ir a Nínive y él se fue al otro lado y ahí a Tarsis tenía que ir a Nínive porque él fue separado para eso. Nosotros fuimos separados, elegidos para uso exclusivo del Señor y eso trae odio del mundo, eso trae rechazo, porque antes le pertenecíamos. Él te llamó y me llamó para que diéramos un fruto diferente. Esa es la diferencia. Dios nos llamó para que su evangelio brille en nosotros. Y esas son, dice,
Recuerda lo que dice Mateo 5:16. Dice, así brille su luz. ¿Dónde? Delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Algunos glorificarán, pero la gran mayoría lo rechazará. El mundo rechaza a los que no pertenecen. Versículo 19. Dice, si fuera del mundo, pero ese sí que dice, si fuera, es un sí que tiene que ver una condición que es falsa. Como ustedes no pertenecen al mundo, el mundo los odiará, el mundo amaría. ¿Sabe que la palabra amaría viene del griego fileo, pasión, afecto natural? Si fueras del mundo, el mundo tuviera ese afecto, eso por ustedes, pero como no son del mundo, recibe lo contrario. Ahora todo el odio que estaba dirigido sobre Jesús está dirigido hacia su iglesia. Hacia su iglesia. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no está aquí. Juan 18:36. Jesús les dice que mi reino no es este mundo. Por eso el reino de Jesús y el mundo no pueden concordar, porque Jesús vino de otro reino. Es un reino donde nosotros pertenecemos por su gracia y estamos llamando a las personas a pertenecer. Y Él estaba diciendo yo a ellos y a nosotros, manténganse juntos, hermanos, amados. Y eso es lo que hicieron, mantuvieron juntos para que ese odio, ¿verdad?, pudiera ser resistido y persistir. Jacobo fue martirizado, Pablo fue decapitado por Nerón, Andrés fue crucificado, Pedro crucificado diferente como no era digno. Así que esa persecución continúa hoy día, ¿sabían? Y aunque aquí en este país no se ve, pero este es un país anticristiano totalmente, porque es un país donde las políticas protegen el humor de todos los grupos menos el humor cristiano. O a ver si este país se mete con alguno de los líderes de las otras sectas. Pero con Jesús hacen chistes, de los cristianos se burlan, porque este país es un país anticristiano. Cuando las políticas protegen el humor hacia todos los grupos, a excepción de los cristianos, cuando la cultura se halla divertida, la blasfemia, la persecución se avecina, ¿sabían? Para los cristianos la persecución es un sello de identidad. Por eso dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por a causa de su nombre. Imagínate, ellos habían sido perseguidos, golpeados, no prediquen. ¿Cómo salieron? Hechos 5:41. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Se han preguntado? ¿Cómo puede salir alguien después de que le rechacen gozoso? Porque saben que el identificarse con Cristo para nosotros es una medalla de honor. Para ser identificado con Cristo, a pesar del rechazo, para nosotros es un sello de identificación de que sí pertenezco a Cristo. Pregunto yo, esa es una pregunta que me hicieron a mí nuevo. Cuando yo era nuevo cristiano, hace 30 y chorrocientos años, hermano, ¿cómo está usted en su casa ahora? ¿Es igual su relación con su familia? ¿Es igual su relación con sus amigos de la universidad? ¿Es igual la relación que usted tiene con las mujeres, con el sexo opuesto? ¿Tienen la misma tipo de relaciones? ¿O han cambiado? ¿O han cambiado? Y ayer, a mí me hablaban por todo el cañón, decimos nosotros, y si no han cambiado, usted no es. Si usted pasa, es más el popular, y como vemos hoy día en la música cristiana, que el mundo premia a los cristianos por la cantidad de discos que vende, diría alguien, ¿qué clase de canciones están haciendo? Porque usted sabe, unas canciones que hablen de la cruz, de la sangre, del pecado, el mundo no las va a escuchar. Ni la iglesia la escucha. Esta canción que cantamos aquí, la última, yo siempre pienso, esta canción no la cantaría en el 99% de iglesias que usted va. Bueno, menos mal que usted no va. Cuando Satanás trata de irnos. ¿Cómo que Satanás? Señor reprenda, dicen así. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. En el momento más oscuro. ¿Cómo en el momento oscuro si ahora estoy bendecido, prosperado y en victoria? Una frase que ha convertido nada. Eso no es nada. Bendecido, prosperado y victoria es una frase de la iglesia de la prosperidad. Simplemente estamos bendecidos, prosperados en victoria, pero puedo estar en una cama de hospital con un cáncer, puedo estar perseguido, puedo estar sin trabajo, puedo estar peleado con patines, me habla, pero estoy bendecido porque tengo a Cristo, estoy prosperado porque sigo caminando y estoy en victoria porque Cristo ya venció.
Eso sí es, así sí significa la iglesia. Pero estoy bendecido por esperar victoria porque espero un cheque, porque mañana tengo trabajo. El mismo mundo se goza de las cosas buenas. El punto está gozarse de las cosas no tan buenas. Ahí está la locura del cristianismo. Dice la Biblia, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ves? Si tú eres perseguido, yo pertenezco a ese reino. Y dice, y cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo, porque si están hablando los cristianos, y es verdad, pues. Pero si están diciendo cosas que sean mentiras. Por eso dice el salmista, cuando halle en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré, porque tú estás conmigo. Pregúntate, ¿es mi vida tan parecida a la del mundo que ya no se ve el contraste? ¿Sabes que nosotros no buscamos encajar? No busques encajar en el mundo porque no vas a encajar. Estaba pensando en un Lego. ¿Tú has visto los Legos esos que son, o una cosa que tienen, para los niños pequeñitos que tienen un cuadrado, un rectángulo? Si tú quieres encajar en el mundo, es como tratar de meter un cuadrado en un círculo. No vas a encuadrar, no vas a encajar. Pero mis palabras hoy son de aliento. Es una realidad, pero aliento. Sigan caminando, hermano. No caigas, sigue caminando, sigue confiando. Aférrate a Cristo. Cuando te enfrentes a la persecución, aférrate a Cristo. Busca la iglesia. No te apartes de la iglesia cuando caigas o cuando te persigan, porque ahí es que vas a conseguir, si es una iglesia buena, el amor. No vas a decir, ve, yo se lo dije. Yo se lo dije. Por desobediente. No, si es un cristiano inmaduro, un cristiano crítico. Un cristiano tiene que mirar porque por misericordia no fuiste tú. Y por misericordia estás acá. ¿Para qué? Para ayudar. Para ayudar. Si es un cristiano verdadero. Y si no es verdadero, tiéndele la mano. Pero especialmente, ámense los unos a los otros. Cuando te enfrentas a la persecución, aférrate a la mano que estuvo en el Calvario, clavada en la cruz, pero que ahora tiene un cetro de rey. Esa mano estaba en la cruz, pero ahora reina. Casi nada, estamos agarrados a aquel que tiene el cetro. ¿Sabes qué es un cetro, no? Tú ves esos reyes poposos que tienen. Ese que estamos hablando, que nos acompaña, que fue rechazado, es el rey del universo. ¿Y quién, dice la Biblia, quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. No hay nada, ninguna persecución te puede a ti apartar del amor de Cristo Jesús. Cuando el mundo presiona, ame más. La persecución en la Biblia siempre produjo ¿qué? Mayor comunión, mayor oración, mayor dependencia, mayor misión. Sí, cuando estaba en la iglesia, de hecho, esta fue perseguida, ¿qué pasó? Todos se expandieron y la iglesia creció. Así que cuando nosotros seamos perseguidos, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos porque es el momento de producir más fruto. Porque cualquiera produce fruto en abundancia, pero cuando la iglesia es perseguida, uno se da cuenta que siempre que la iglesia ha crecido, ha estado perseguida. Cuando la iglesia está como en nuestra iglesia hoy día, que no estoy hablando de esta, sino la iglesia hoy día, la iglesia se estanca. Pero mire la iglesia en China pasa los 150 millones de cristianos. Mire la iglesia en Irak, mire la iglesia en Irán. Lugares donde no es legal tener una iglesia y la iglesia crece. Mientras algunos se fastidian aquí porque hay tanta iglesia, allá quisieran tener iglesia, se reúnen en cualquier lugar, tienen un servicio. La iglesia es el refugio donde Cristo cuide a los suyos. Cuando nosotros somos perseguidos es la iglesia. Todo, estoy hablando de los cristianos juntos, se unen, se aman, siguen adelante. El odio del mundo debe impulsar a la misión, no al aislamiento, hermanos. Fue lo que pasó en el libro de Hechos. Jesús fue odiado, pero no se escondió. No te encierres en tu burbuja cristiana. No te encierres en tu burbuja cristiana. Ama a tu vecino. Incluso si el vecino dice aquí, tú sabes esos cartelitos odiosos que a veces colocan. No predique, no solite, no esto, nada. Ámalo. Y no te vayas allá. Ora por ellos. Predica el evangelio con valentía, con compasión. Dice el 20, acordaos de la palabra que yo le he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Recuerde, la semana pasada, en el verso 16, les he puesto para que den fruto y fruto en abundancia.
esa palabra va a dar fruto, dice allí. Si mi palabra la recibieron, la tuya también la van a recibir. Así que Dios nos ha llamado en medio de la persecución ser cristianos fructíferos. No nos cansemos de hacer el bien, dice en Gálatas 6:9, porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. La cosecha que se recoge solamente es material, es una cosecha espiritual abundante. Y este rechazo no debe asustarnos, sino afirmarnos en nuestra identidad. Es decir, fortalecernos en nuestra comunión. Debemos empujarnos a vivir cada día más para Cristo. Veamos los que se oponen a nuestra fe. ¿Cómo lo debemos ver? Con compasión. Tengamos compasión, oremos por ellos. En lugar de ir a los cristianos, ven esa ira como algo que es digno de recibir por la causa de Cristo, pero extiende la gracia a las personas que le hace. Sabe que el odio no es más que un grito de su culpabilidad. El odio hacia el cristianismo es un grito de culpabilidad, de que soy culpable, de una conciencia que está atormentada porque no tienen lo que hablábamos al pensar que es el refugio y la paz que es Cristo para aquellos que son suyos. Segundo, una advertencia a que siguen al mundo, a quien el mundo odia, mas todo esto se harán por causa de mi nombre. Miren que aquí está dando la causa del odio. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la causa del odio? Por causa de mi nombre. El mundo no tolera el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, el mundo puede tolerar la religiosidad, ¿sí o no? Religiones hay por montones. El mundo puede tolerar el servicio comunitario, incluso la pseudo espiritualidad, pero el mundo no puede soportar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo significa que su autoridad, su exclusividad. No hay otro nombre dado en el cielo en el cual podemos ser salvos. El mundo le parece eso demasiado intolerante, porque ellos están a favor de ¿qué? De la inclusividad. Todos caben. Todos caben. En estos días estaba escuchando a alguien, creo que era César Vidal, hablando sobre una oración que hubo para rededicar este país a los Estados Unidos. Este país se rededicó a los 250 años, pero dice, habían judíos, habían musulmanes, habían falsos profetas. Eso es ecumenismo, hermano. Y nosotros no podemos apoyar el ecumenismo. Pero si fuéramos inclusivos, ¿pero qué tiene de malo que oren todos? No, déjenme, yo oro. Si quieren, yo oro. Yo oro por ustedes. Y eso el mundo no lo tolera. El mundo dice, todos seguimos un mismo Dios. Es el mismo Dios. Todos los caminos nos llevan a Él. Pero Jesús dice que hay un solo camino. Y por eso el Señor expuso las tinieblas. ¿Sabe lo que hizo Matthew Henry? Matthew Henry dijo, el conflicto existe porque los discípulos sostienen públicamente el nombre de Cristo en un mundo que lo rechaza. Así que el odio viene por el nombre de Cristo, por eso. Porque el nombre de Cristo destruye el orgullo humano. Porque ¿qué te dice el Cristo a ti? Tú no puedes. No te puedes salvar por ti mismo. No son autosuficientes. Ustedes no son buenos por naturaleza. No pueden salvarse. Imagínate todo ese mensaje a nuestra carne. ¿Cómo se siente nuestra carne? Terrible. Y dice de paso, tienen que arrepentirse. Entonces por eso ellos no toleran el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es la tentación moderna y la tentación que tiene nuestra carne? La tentación que tiene nuestra carne es predicar un Cristo diferente. Para agradar, para que no sea tan rudo. Es que ese Cristo de la Biblia es muy rudo. Un Cristo sin arrepentimiento. Un Cristo, ven, ¿quieres seguir a Cristo? Ven, únete a nosotros. Y se ve esos altares llenos. Oh, ven, vamos a orar por ti. Dile, Señor Jesús, yo quiero recibirte. Sí, quiero que seas mi amigo. Qué buena oración, pero esa no es bíblica, hermano. Yo me arrepiento de haber vivido para mí. Yo me arrepiento, ¿verdad? Es sin cruz, sin exclusividad. Bueno, yo antes hemos visto, aquí en este tiempo acá, he visto que en iglesias, entre comillas, bíblicas, hay gente sirviendo que son solo Jesús. Que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Eso es una secta. Pero para eso es un mensaje bien intolerante. No diluyamos a Cristo para agradar a la gente. El rechazo a Jesús, el Mesías, implica un rechazo al Padre, porque Él dice, si me rechazan a mí, ¿rechazan a quién?
al que me envió. Si conocieran al Padre, si conocieran al Padre, ¿verdad? Aceptarían a Jesús. Los fariseos decían que ellos conocían a Dios, el Padre, y rechazaron a Jesús. Eso no es lógico. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. Oye, aquí dice, si no hubiera venido no tienen pecado. No, quiere decir ya lo voy a explicar. O sea que si Jesús no vino, no hubiera pecadores. Sí. No, la Biblia nunca está diciendo que no tenían pecado. Lo que estaba diciendo es que el mundo, al rechazar al enviado de Dios, sería mucho más pecado. Ahora no tienen excusa porque vieron qué es lo más hermoso que tiene Dios para revelarse a su Hijo Jesucristo. Y al rechazar la revelación especial de Dios, ya no tienen excusa porque a mayor revelación, mayor culpa. Cuando hay más luz, al que más se le da, dice la Biblia, más se le demanda. Los que oyeron es que Jesús tenía una responsabilidad mayor por rechazarles. El pecado, pues yo siempre lo he llamado el pecado imperdonable. Porque si tú rechazas a Jesús, no hay más nada que hacer. Si tú rechazas, mira, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahí está Dios hablando a través de la naturaleza, a través del hombre. Pero Él mandó a su Hijo, que es su imagen, su reflejo, y ellos lo rechazaron. Así que no tienen excusa. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro haya hecho, está diciendo, ahora su pecado es mucho mayor. Igual hoy día, cuando la gente escucha de Cristo y el Evangelio, no tienen excusa. No tienen excusa. Rechazar a Cristo endurece el corazón. Cada no que le damos al Evangelio hace más difícil el siguiente sí. Rechazar la verdad deja al pecador sin defensa. En el día del juicio nadie podrá decir no sabía. Las personas que están sin Cristo en una montaña, dice la gente, ¿y aquel indiecito que está en la montaña que nunca fue a una iglesia? Tiene una revelación especial que es la naturaleza, su vida. Pero el que vino a una iglesia, el que escuchó el Evangelio, el que caminó con Jesús y le rechazó, no puede decir no entendí, no tuve oportunidad o no estaba claro. Rechazar la verdad trae consecuencias eternas. Pregunto, ¿de qué manera este pasaje puede cambiar tu perspectiva del mundo y los cristianos? ¿Has sido perseguido por ser cristiano? ¿Se han burlado de ti? ¿Hay algunas personas que no le hayas compartido el Evangelio para no perder su amistad? ¿Cuál es el mayor peligro de una persona cuando es perseguida? ¿Cuál es el mayor peligro de cuando te persiguen? Ya sabemos que la muerte no es el mayor peligro, porque la muerte de una vez vas a gloria. El mayor peligro cuando alguien te persigue es alejarse de Dios por eso. No, yo cómo voy a dejar de orar al comer porque todo el mundo me mira. Pregunto, como iglesia bíblica lo que tenemos para todos es Cristo, no, esa no es la pregunta. Lo que tenemos para todos es Cristo, eso es lo que tenemos. Cristo es el remedio para el mayor mal del hombre, que es el pecado. Porque la humanidad vive perdida, sin esperanza, y nosotros tenemos a Cristo. No ofrecemos autoayuda. No ofrecemos motivación, aunque el Evangelio motiva todo el gozo. No ofrecemos entretenimiento, si no esto estuviera más lleno y la gente no estuviera durmiéndose. No ofrecemos filosofías humanas. Nosotros ofrecemos a Cristo, hermanos. Y eso debería ser más motivo de mayor gozo que ninguna cosa. Él es la esperanza de este mundo, Él es la luz de este mundo, es el único para salvar, y por eso una persona que rechaza a Jesús no tiene más nada que decir. El pecado imperdonable mientras persista rechazar al Hijo de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pregunto yo, ¿tenían ellos razones para odiar a Jesús? No tenían, sin causa los hemos aborrecido. Y por eso termina con estos salmos mesiánicos, el 35, 19, 64, dice, David dice, me están persiguiendo, me están odiando sin causa. Tercer y último punto, ya vamos a terminar. Y les enviaré, después de todas estas noticias, Señor Jesús, tranquilo, ustedes van a recibir, pero yo les voy a enviar la ayuda. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu que de verdad que procede del Padre. Los discípulos no los dejan
no los deja, después de esta noticia no tan buena, no los deja solos. Le dice, hey, después de la tarea que yo les tengo, ustedes van a representarme a mí en el mundo. Ustedes van a seguir el trabajo del reino, pero esperen, yo no los voy a dejar solos. Y van a recibir odio del mundo. Yo les voy a enviar, ¿qué? Refuerzos. El refuerzo. No enfrentamos la tentación. ¿Cuál es la tentación? Minimizar el evangelio para que la gente no rechace, porque recuerden que es la tarea que tenemos, hablar de Cristo. Y hay una gran tentación ¿de qué? Ahí la gente le parece, somos capaces de decir que la palabra es dura, cuando es una palabra de amor, pero la vemos carnalmente. No vemos que la persona no quiere nada, no vemos lo que Cristo hizo, sino que miramos en la persona. Es que la persona le va a decir pecador. Pero si nosotros no le decimos o no sabemos, no vamos a abrazar con ese gozo y esa alegría la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Nos enfrentamos a la tentación de minimizar el pecado para restar importancia ante la diferencia del mundo y Cristo. Dice, vayamos al capítulo 14 y 16, dice, si ustedes me aman, guardarían mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocerán porque morarán ustedes y no los voy a dejar como huérfanos. ¿Quién es el consolador? El consolador vendrá. El consolador es el intercesor, el abogado, el amigo, el consejero. Es el que viene a dar aliento a la misión que Dios nos ha encomendado. La fuerza para resistir ese rechazo está ¿en dónde? En el amor entre los hermanos, porque tienen el Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo y estamos unidos, y ese amor sobrenatural de los creyentes que enfrentamos en persecución, el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio. Ustedes van a dar testimonio, tienen la tentación de no hablar tan fuerte para que la gente, pero el Espíritu Santo viene especialmente para dar testimonio. ¿Recuerdan que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando venga Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que den testimonio. Recibiréis poder cuando ha venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria. O sea, yo les voy a dar el Espíritu para que den testimonio a donde quiera que ustedes vayan. Él va a ser la fuerza para ustedes. Como hizo en Hechos, tuvieran digno de gozo cuando eran resistidos. El Espíritu nos capacita para decir la verdad en medio de la más dura oposición. Y es allí donde nos ayuda a dar testimonio de la verdad. Sin embargo, si no somos honestos sobre el pecado, no vamos a poder impresionar a las personas sobre su gran necesidad. Si tú dices, bueno, la Biblia dice que tienes muchos errores. Esos errores. Tienes cositas allí que a Dios no le cuadran. No, la Biblia le llama así para que sea una gran necesidad que haya la persona y se abrace a Cristo. Esto traerá reacciones contrarias que hemos visto. Cuando usted predica, hay dos tipos de reacciones. O lo aceptan o le rechazan. Es la misma que tuvo el ministerio de Jesús, la misma que vamos a tener nosotros. El Espíritu Santo proveerá a los creyentes todo lo que necesiten para dar un testimonio fiel. Último versículo, 27. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Lo que Jesús quería, termino con esto, Jesús quería que era darle ánimo. Pase lo que pase, mis hermanos, ustedes van a ser cristianos fructíferos, seguirán dando testimonio de mí, perseverarán. Si se aman los unos a los otros, si confían en el Espíritu Santo, si persiguen, ustedes seguirán hablando de fe y yo haré el resto. Hoy hemos hablado, el mundo odia a Cristo. La última mano. La última. Número 1, el mundo odia a Cristo y a quienes le siguen. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Número 2, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer y a dar un testimonio fiel. ¿Qué más? Y el Espíritu Santo nos va a fortalecer. El mayor pecado es rechazar a Jesús, especialmente aquellos que se han rebelado. Y si recuerda, hay una gran diferencia entre amar al mundo y ser parte del mundo. Dijo alguien, no es lo mismo que el barco esté en el agua, que el agua se esté metiendo al barco. Usted está en el agua. No podemos irnos del mundo. Aquí tenemos que estar, y es una bendición estar acá, pero no deje que el agua se le meta. Si el agua se le empieza a meter al barco, tenga cuidado. ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Número 1, abrace los valores bíblicos, hermano. Por eso yo soy un poco, insisto en que se disipule.
Se disipule, porque ahí va a aprender usted los fundamentos para estar firme. Yo digo que es un ancla firme. Disipúlese, aprenda más del amor de Cristo, aprenda a conocer al Espíritu Santo, tenga una relación, como estamos aprendiendo en Cambios Profundos, a estar a solas con Él, a tener tiempos especiales con Él. No te sorprendas el rechazo. Ay, pero ¿sabes qué, hermana? Fui y visité a mi familia que tenía años y le dije que era cristiano y lo primero, como me dijeron a mí, lo perdimos. Sí, lo perdieron. Y esa es la verdad. Lo perdieron. Ya no soy uno de ustedes. Y lo dicen así. Lo perdimos. Se nos echó a perder. ¿No has escuchado esa palabra? Yo la escuché. ¿Ah? Le lavaron el cerebro. Todas las cosas las dicen. Y la dicen gente como papá y mamá la dicen. Entonces no se sorprendan de eso. Denle gracias a Dios. No, esa palabra no la quiere escuchar nada de papá y mamá. Pero en su interior, gracias, Señor, porque sabes, porque tú sí estás en mi vida. ¿Sabes qué es triste? Estar pasando años en una iglesia sin saber si eres chicha y limonada, dice mi país. Estoy muy venezolano. Chicha y limonada en sí, una cosa o la otra. Y verdaderamente hay personas, no acá, que uno no sabe qué son. No sabe qué son. Si son primos, si son familia política o si son hermanos de verdad. Pero cuando usted reciba ese rechazo, soy un discípulo de Jesús. 3, responde con gracia. Pero para responder con gracia tiene que haber una transformación que produce el Espíritu Santo. Es decir, la próxima vez que me digan evangélico, yo voy a decir, te amo. Eso no funciona. Tiene que haber un cambio de carácter que tiene que salir de afuera. Tú puedes decir la primera vez, sí, Dios te bendiga. Pero eso es aquí, no, es una transformación que viene del amor de Cristo y que te hace ver cómo debes mirar a las personas con los ojos de Cristo. Dice que él las veía con compasión, como personas perdidas, porque la veía, como dice, de las entrañas. Sentía un dolor por la gente. Y así que debemos ver nosotros las personas. 3 o 4, la iglesia unida permanece firme. ¿Dónde debemos buscar la fortaleza? En los tiempos de persecución, en los hermanos fieles. 5, no suavices el evangelio, hermana y hermano. Proclama la verdad. 6, mira a tus opositores con compasión y odio. 7, el Espíritu te sostiene para perseverar con gozo. 8, la iglesia es un refugio. Así que póngase de pie, vamos a orar, que hemos terminado, amados hermanos. Oremos al Señor para que nos dé la fortaleza. Oremos al Señor para que nos ayude en medio de tiempos como los que vivimos. Señor, te adoramos, te damos gracias infinitas, Señor, por habernos hablado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Biblia, Señor, nos habla de las realidades que vive una iglesia, Señor. Gracias porque tú viniste y no viniste a odiar, así recibas del mundo odio. Tú viniste a amar, a rescatar, a hacer solución. Nosotros, por tu gracia, nos has elegido y somos tus hijos. Gracias, Señor. Nos has enseñado, Señor, que debemos vivir fielmente en un mundo que te aborrece, porque somos peregrinos y tenemos una ciudadanía celestial, la mejor de todas. Danos la fortaleza, Señor, como iglesia para caminar contra la corriente en un mundo en el cual vivimos que no pertenecemos, Señor. Que podamos buscar en mi comunidad de fe, en gracia soberana, podamos buscar y encontrar el ánimo, la fortaleza, el amor para que perseveremos juntos hasta el fin, siendo fieles, Señor. Guarda nuestros corazones de querer amoldarnos y agradar al mundo. Muéstranos en nuestra vida esos valores que reflejen que tengo una naturaleza caída para ir cada día siendo transformados y rechazar aquellas cosas en mi vida que quieran, Señor, amoldarse al mundo, o partes de mi vida donde yo no estoy haciendo las cosas con los valores de Cristo. Que en medio de la oposición, Señor, ayúdanos a responder de la manera cristiana, con amor, con mansedumbre y con gozo mientras estamos dando frutos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén.